En una habitación oscura y silenciosa, una madre anciana yacía postrada en una cama desgastada, con las sábanas húmedas por las lágrimas que caían sin cesar. Doña Rosa, con sus 78 años y su cuerpo frágil tras un derrame cerebral, extendía su mano temblorosa hacia el teléfono que nunca sonaba, susurrando el nombre de su único hijo, Miguel. Miguel, ¿dónde estás? El abandono de un hijo a su madre anciana es uno de los pecados que más clama al cielo, y cuando una madre llora, Jesús escucha cada lágrima que cae sobre la almohada. A kilómetros de distancia, Miguel vivía en una mansión lujosa, rodeado de comodidades y éxito empresarial. Su traje italiano, su reloj de oro y su auto importado reflejaban todo lo que había logrado en la vida, pero su corazón se había vuelto de piedra. Había olvidado las manos arrugadas que lo criaron, el sudor de aquella mujer humilde que vendió empanadas en la calle para pagarle la universidad, los sacrificios infinitos de quien le dio todo sin pedir nada a cambio. Mientras su madre se consumía en soledad, él disfrutaba de banquetes, viajes y lujos, sin siquiera una llamada telefónica para preguntar si ella respiraba aún. Pero lo que Miguel no sabía era que las oraciones de una madre tienen poder en los cielos y que Jesús estaba a punto de intervenir de una manera que cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras doña Rosa lloraba pidiendo un milagro, una luz brilló en su habitación y una presencia divina llenó aquel espacio de sufrimiento. El Señor había visto el abandono, había sentido el dolor maternal y ahora daría una lección que sacudiría el alma endurecida de aquel hijo ingrato. Esta es la historia real de cómo Jesús enseña a aquellos que olvidan el mandamiento más sagrado: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas madres en este mundo sufren en silencio, olvidadas por los hijos que criaron con tanto amor y sacrificio? El abandono a los padres ancianos es una de las heridas más profundas que puede existir, porque quien te dio la vida merece ser honrado hasta el último de sus días. Esta historia real nos recordará que Jesús nunca abandona a las madres que claman por sus hijos y que cuando menos lo esperamos, Él interviene de maneras extraordinarias para enseñar lecciones que transforman corazones de piedra en corazones de carne. Si esta historia toca tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal para ayudarme a alcanzar los 1000 suscriptores y seguir compartiendo testimonios reales de fe y transformación. Dale me gusta si valoras a tu madre y crees que los padres merecen ser honrados siempre. Y por favor, comenta de qué ciudad nos estás viendo para crear una hermosa comunidad de fe que se extiende por todo el mundo. Tu apoyo significa todo para este ministerio de esperanza. Prepárate para conocer cómo Jesús visitó a una madre anciana abandonada en su lecho de dolor y cómo dio una lección inolvidable a su hijo que había olvidado de dónde venía. Esta historia te hará llorar, reflexionar y tal vez cambiar la forma en que tratas a quienes te dieron todo, porque cuando una madre ora, el cielo se mueve, y cuando Jesús interviene, ningún corazón puede permanecer indiferente. Acompáñame en este testimonio que nos mostrará el poder del amor divino y la importancia de honrar a nuestros padres. Doña Rosa había cumplido 78 años 3 meses atrás, pero nadie llegó a celebrarlo con ella. Postrada en su cama desde hacía 6 meses, tras un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo, la anciana pasaba sus días mirando el techo agrietado de su humilde casa, contando las horas que se convertían en días y los días en semanas de absoluta soledad. Su única compañía era el sonido del viejo reloj de pared que su difunto esposo le había regalado décadas atrás, marcando cada segundo de su abandono con un tic-tac implacable que resonaba en las paredes vacías. Miguel, su único hijo, había prometido cuidarla cuando los médicos dijeron que necesitaría atención constante. «No te preocupes, mamá, yo estaré aquí para ti», había dicho con lágrimas en los ojos aquel día en el hospital, tomando su mano frágil entre las suyas. Pero esas palabras se las había llevado el viento, como tantas otras
otras promesas que hizo a lo largo de los años. Las visitas que al principio eran semanales se volvieron quincenales, luego mensuales, hasta que simplemente dejaron de existir. El teléfono celular que le había comprado permanecía en silencio, y las llamadas de doña Rosa al número de su hijo siempre iban directo al buzón de voz. Fue doña Carmen, la vecina del segundo piso, quien encontró a Rosa en condiciones deplorables un martes por la tarde. La puerta estaba entreabierta y un olor nauseabundo salía de la vivienda. Al entrar, la escena le partió el corazón. Rosa estaba deshidratada, desnutrida, con llagas en la espalda por estar tanto tiempo en la misma posición y llorando en silencio mientras susurraba: «Miguel, hijo mío, ¿por qué me has olvidado?». Carmen llamó inmediatamente a una ambulancia, pero antes de que llegara, limpió a la anciana, le dio agua con una cucharita y le acarició el cabello blanco mientras le decía: «No estás sola, Rosa. Dios no te ha abandonado». Esa noche, mientras Carmen alimentaba a Rosa con caldo tibio, la anciana comenzó a recordar en voz alta: «Yo crié a Miguel sola, ¿sabes?», dijo con voz débil pero llena de nostalgia. «Mi esposo murió cuando él tenía apenas 5 años. Me quedé viuda, sin educación, sin dinero, pero con un hijo que alimentar y educar». Sus ojos se llenaron de lágrimas al revivir aquellos años de lucha. «Vendí empanadas en la esquina de la plaza durante 15 años, bajo el sol ardiente y la lluvia fría. Mis manos se quemaban con el aceite caliente, mis pies se hinchaban de estar parada todo el día, pero nunca me quejé porque todo era por mi Miguel». Los sacrificios de doña Rosa habían sido infinitos e invisibles. Renunció a volver a casarse para dedicarse completamente a su hijo. Se saltaba comidas para que él tuviera lo suficiente. Usaba ropa remendada para poder comprarle uniformes nuevos y útiles escolares. Trabajaba hasta la medianoche haciendo costuras extras para pagarle las clases particulares que necesitaba. Cuando Miguel entró a la universidad, fue el día más feliz de mi vida, continuó Rosa con una sonrisa débil. Yo no pude estudiar, pero mi hijo iba a ser alguien en la vida. Eso era lo único que importaba. Vendí hasta mi máquina de coser para pagar su matrícula del último semestre. Y Miguel sí se convirtió en alguien, pero no en la persona que Rosa había soñado. Después de graduarse como ingeniero, consiguió un trabajo en una empresa importante. Su talento y ambición lo llevaron a escalar posiciones rápidamente. A los 30 años ya tenía su propia empresa de construcción. A los 35 había comprado una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Se casó con Daniela, una mujer de sociedad que miraba por encima del hombro a la gente humilde. Tuvieron 2 hijos que crecieron rodeados de lujos, pero sin conocer las raíces de donde venía su fortuna familiar. Miguel raramente llevaba a su familia a visitar a su madre. Le daba vergüenza que sus hijos vieran la casa pequeña y deteriorada donde él había crecido. Le molestaba que Daniela criticara el barrio y dijera que no era seguro llevar a los niños allí. Con el tiempo, las visitas cesaron por completo. Miguel se decía a sí mismo que estaba muy ocupado con los negocios, que después iría, que le enviaría dinero para compensar su ausencia. Pero el dinero llegaba irregular y escasamente, apenas suficiente para cubrir las medicinas básicas. Y el dinero nunca puede reemplazar la presencia, el abrazo, la voz de un hijo diciendo: «Te amo, mamá». Los nietos de Rosa, Sebastián de 12 años y Sofía de 9, apenas sabían que tenían una abuela paterna. Miguel había construido un muro invisible entre su vida de éxito y sus orígenes humildes, como si reconocer de dónde venía fuera una mancha en su reputación. Cuando los niños preguntaban por su abuela, Miguel respondía con evasivas: «Está bien, pero vive lejos», o simplemente cambiaba el tema. Daniela nunca insistió en que visitaran a la anciana. De hecho, prefería que sus hijos no conocieran esa parte de la familia. Pero cada noche, sin falta, doña Rosa rezaba por su hijo. Con su rosario gastado entre los dedos torcidos por la artritis, elevaba al cielo la misma oración: «Señor Jesús,
Tú que conoces el corazón de mi Miguel, ablanda su dureza. Hazlo recordar el amor que compartimos. No estoy enojada con él, Señor. Solo quiero verlo una vez más antes de partir de este mundo. Si es tu voluntad, trae a mi hijo de regreso a mí. Y si no puede venir, al menos guárdalo y protégelo siempre. Sus lágrimas caían sobre la almohada gastada, y cada una de ellas subía al cielo como incienso que llega directamente al trono de Dios. Una noche de viernes, mientras Rosa lloraba en la oscuridad de su habitación, algo extraordinario sucedió. La temperatura del cuarto cambió. Se sintió una brisa suave, aunque las ventanas estaban cerradas, y una luz dorada comenzó a brillar suavemente en la esquina de la habitación. Rosa, con su visión debilitada, entrecerró los ojos y vio una figura que se acercaba lentamente a su cama. No sentía miedo, sino una paz profunda que nunca antes había experimentado. La figura se inclinó hacia ella y, aunque no podía ver claramente el rostro, sintió una mano cálida acariciar su mejilla. Una voz suave pero firme le susurró al oído: «He escuchado cada una de tus oraciones, Rosa. Tu hijo aprenderá lo que significa honrar a una madre. Yo me encargaré de eso. Descansa en paz, porque la lección está por comenzar». Era un sábado por la mañana cuando el teléfono de Miguel sonó con insistencia mientras desayunaba en su amplio comedor de mármol. El nombre de doña Carmen apareció en la pantalla. Miguel dudó antes de contestar. Sabía que solo podía ser acerca de su madre, y eso le incomodaba profundamente. «Señor Miguel», dijo la voz temblorosa de la vecina, «su madre está muy grave. Ha empeorado mucho en los últimos días. Por favor, necesita venir a verla». Miguel sintió una punzada de culpa en el pecho, pero inmediatamente la sofocó con excusas mentales. Sin embargo, algo en el tono urgente de Carmen hizo que esta vez no pudiera ignorarlo. Después de 6 meses sin ver a su madre, Miguel finalmente subió a su Mercedes y condujo hacia el barrio humilde donde había crecido. El contraste era brutal. Pasó de avenidas amplias con árboles frondosos a calles estrechas llenas de baches. Estacionó a 2 cuadras de la casa de su madre porque no quería que rayaran su auto. Mientras caminaba, ajustándose su traje de diseñador, la gente del barrio lo miraba con una mezcla de reconocimiento y reproche. Todos sabían quién era y todos sabían que había olvidado a doña Rosa. «Ese es el hijo ingrato», susurraban algunas señoras en las puertas de sus casas. Al llegar a la puerta de la casa de su madre, Miguel se detuvo en seco. Escuchaba voces adentro, una conversación suave pero clara. Frunció el ceño con molestia. ¿Quién podía estar allí? Abrió la puerta con la llave que aún conservaba y entró con paso firme, listo para reclamar. Lo que vio lo dejó congelado en su lugar. Un hombre desconocido estaba sentado junto a la cama de su madre, dándole de comer con paciencia y ternura. El hombre tenía aproximadamente 35 años. Vestía ropa sencilla pero limpia, y había algo en su presencia que llenaba toda la habitación con una calidez inexplicable. «¿Quién es usted y qué hace en la casa de mi madre?», exigió Miguel con voz autoritaria, el mismo tono que usaba con sus empleados cuando algo no le parecía. El hombre levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron con los de Miguel. Eran unos ojos profundos, llenos de una compasión infinita, pero también de una autoridad que hizo que Miguel se sintiera incómodo. «Me llamo Emanuel», respondió el hombre con voz tranquila. «Soy un amigo que cuida de tu madre mientras tú no estás». Había algo en la manera en que dijo «mientras tú no estás», que sonó más como una acusación que como una simple declaración de hecho. Miguel sintió la sangre hervirle. ¿Cómo se atrevía este desconocido a juzgarlo? «No necesito que extraños cuiden de mi madre. Yo me encargo de ella», mintió con arrogancia. Emanuel simplemente sonrió con tristeza y continuó limpiando el rostro de Rosa con un paño húmedo. «¿Así? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Cuándo le diste de comer? ¿Cuándo le cambiaste las sábanas o le curaste las llagas en su espalda?» Cada pregunta era como una flecha que perforaba la armadura de justificaciones que Miguel había construido. El empresario exitoso abrió la boca para responder, pero no encontró palabras.
Doña Rosa, que había estado dormitando, abrió los ojos al escuchar la voz de su hijo. «Miguel», susurró con esperanza y alegría. Su rostro se iluminó como si acabara de ver el amanecer después de una larga noche. «Hijo mío, viniste a verme». Miguel se acercó a la cama, pero su expresión era rígida, incómoda. No sabía qué decir ni qué hacer. Hacía tanto tiempo que no tenía un contacto genuino con su madre que se sentía como un extraño en la habitación. «Hola, mamá», dijo secamente. «Vine porque Carmen me llamó y dijo que estabas mal». La alegría en los ojos de Rosa se apagó un poco al notar la frialdad en la voz de su hijo. Emanuel se puso de pie. Su estatura era impresionante y su presencia llenaba el espacio. Miró directamente a Miguel y le dijo: «¿Conoces el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra». No es una sugerencia, Miguel, es un mandamiento de Dios. La voz de Emanuel era firme pero no agresiva. Tenía una autoridad que no provenía de la ira, sino de la verdad absoluta. «Esta mujer te dio la vida, te alimentó con el sudor de su frente, sacrificó todo lo que tenía para que tú pudieras tener lo que ella nunca tuvo, y así le pagas, olvidándola como si fuera basura». Las palabras golpearon a Miguel como martillazos, pero su orgullo era más fuerte que su conciencia. «Usted no sabe nada de mi vida ni de mi relación con mi madre», respondió defensivamente. «No tiene derecho a juzgarme. Yo trabajo, tengo responsabilidades, una familia que mantener. No puedo estar aquí todo el tiempo». Emanuel lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Tienes tiempo para banquetes de negocios, para viajes de placer, para partidos de golf con tus socios, pero no tienes tiempo para la mujer que te dio todo. Tus prioridades revelan tu corazón, Miguel, y tu corazón está enfermo de egoísmo y orgullo». Miguel sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Quería gritarle a este hombre, echarlo de la casa, pero algo en su interior le decía que Emanuel tenía razón. Aún así, su orgullo no lo dejaba admitirlo. «Yo envío dinero», dijo débilmente. «Me aseguro de que tenga lo necesario». Emanuel negó con la cabeza. «El dinero no abraza, Miguel. El dinero no seca las lágrimas. El dinero no le dice a una madre moribunda que es amada. Tu madre no necesita tu dinero, necesita tu presencia, tu amor, tu tiempo. Esas cosas no se pueden comprar ni delegar». Rosa, escuchando todo desde su cama, comenzó a llorar en silencio. No quería que su hijo y este bondadoso extraño pelearan por ella. Emanuel caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Miguel. «Volveré», dijo con una voz que sonaba como una promesa y como una advertencia al mismo tiempo. «Y cuando vuelva, espero encontrarte aquí, cumpliendo con tu deber como hijo. Porque lo que siembras, cosecharás, Miguel. Si abandonas a tu madre en su vejez, no te sorprendas cuando tus propios hijos te abandonen en la tuya». Con esas palabras, salió de la casa. Miguel corrió hacia la ventana para verlo alejarse, pero cuando miró hacia la calle, el hombre había desaparecido. Doña Carmen, que estaba barriendo su puerta, lo vio salir y juró que por un instante vio una luz dorada rodeando la figura de Emanuel antes de que se desvaneciera en el aire como niebla bajo el sol. Miguel regresó a su mansión esa tarde con un nudo en el estómago que no podía explicar. Las palabras de Emanuel resonaban en su mente como un eco que no se apagaba. «Lo que siembras, cosecharás». Trató de distraerse con trabajo, revisando contratos y respondiendo correos, pero su concentración estaba rota. Durante la cena, Daniela notó que estaba distante y le preguntó qué le pasaba. «Nada», mintió Miguel, «solo estoy cansado». Pero esa noche, cuando finalmente se acostó en su cama king size con sábanas egipcias, el sueño no llegó fácilmente. Cuando por fin cerró los ojos, comenzó una pesadilla que lo marcaría para siempre. En el sueño, Miguel se vio a sí mismo como un anciano de 80 años, con el cuerpo frágil y tembloroso. Estaba postrado en una cama en un cuarto oscuro y frío. Podía sentir el dolor en sus huesos, la debilidad en sus músculos, la soledad que oprimía su pecho como una piedra gigante. Llamaba a sus hijos con voz débil: «Sebastián, Sofía, ¿dónde están?». Pero nadie respondía. La puerta de su habitación estaba cerrada y del otro lado podía escuchar risas, música, vida. Su familia estaba allí, pero nadie entraba a verlo.
verlo. Estaba solo, abandonado, olvidado, exactamente como él había abandonado a su madre. El sueño se intensificó. Miguel se vio suplicando desde su cama: por favor, solo quiero verlos un momento, solo quiero que me digan que me aman. Pero nadie venía. Podía escuchar a Sebastián hablando por teléfono con sus amigos. Sí, mi padre está aquí, pero está viejo y enfermo. No quiero que mis hijos lo vean así. Es mejor mantenerlos alejados. Las mismas excusas que Miguel había usado para mantener a sus hijos lejos de su madre. El dolor que sintió en ese sueño era tan real, tan devastador, que su corazón anciano en el sueño se partía en 1000 pedazos. Ahora entendía, ahora sentía lo que su madre sentía cada día de su abandono. Miguel despertó gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Daniela se despertó alarmada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Miguel no podía hablar, solo temblaba. Las imágenes del sueño eran tan vívidas que parecían reales. Se levantó, fue al baño y se echó agua fría en la cara, mirándose en el espejo. Pero en el reflejo no vio al hombre de 42 años que era, sino al anciano abandonado de su pesadilla. Cerró los ojos con fuerza y cuando los abrió de nuevo, había vuelto a la normalidad. Solo fue un sueño, se dijo a sí mismo. Solo fue un sueño. Pero no fue solo un sueño. Esa misma pesadilla se repitió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Cada noche Miguel vivía su propia vejez abandonada, sentía el rechazo de sus hijos, la soledad aplastante, el dolor de ser tratado como una carga. Cada noche despertaba llorando, temblando, sintiendo en carne propia lo que su madre sentía. Los sueños eran tan intensos que comenzaron a afectar su vida diurna. Se veía cansado, ojoroso, nervioso. Sus empleados notaron que estaba irritable y distraído. En las reuniones de negocios perdía el hilo de las conversaciones. Su mente vagaba hacia las imágenes de esas noches terribles. Pero la lección de Jesús no se detuvo en los sueños. Una semana después de su encuentro con Emanuel, Miguel comenzó a enfrentar problemas inexplicables en su negocio. Un contrato millonario que estaba prácticamente cerrado se cayó en el último momento sin razón aparente. El cliente simplemente cambió de opinión. Luego, una de sus construcciones más importantes tuvo problemas estructurales que requirieron reparaciones costosas. Los inspectores encontraron fallas que sus ingenieros juraban que no existían la semana anterior. Una tras otra, las calamidades comenzaron a caer sobre su empresa como una tormenta implacable. Miguel intentó resolver los problemas trabajando más horas, contratando más gente, pero nada funcionaba. Era como si una mano invisible estuviera desmantelando todo lo que había construido. Su fortuna, que parecía tan sólida, comenzó a tambalearse. Los bancos empezaron a presionar por los préstamos. Los proveedores exigían pagos inmediatos. Los inversionistas retiraban su confianza. En solo 3 semanas, Miguel pasó de sentirse invencible a sentirse completamente vulnerable. Su imperio de éxito estaba desmoronándose ante sus ojos y no entendía por qué. Una noche, mientras revisaba desesperadamente los números financieros en su oficina privada, una voz clara resonó en su mente: lo que siembras, cosecharás. Las palabras de Emanuel. Miguel se levantó de su silla, mirando alrededor. No había nadie, pero la voz había sido tan real. Luego, como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad, comenzó a entender. Las palabras del 5º mandamiento volvieron a su memoria. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Y si todo lo que estaba sucediendo era consecuencia de su desobediencia? ¿Y si Dios mismo estaba interviniendo para enseñarle la lección que se negaba a aprender? Miguel recordó algo que su madre le había enseñado cuando era niño. Hijo, Dios siempre cuida de las viudas y los huérfanos, de los débiles y los abandonados. Cuando alguien lastima a los que Él protege, Él interviene. Esas palabras cobraron un nuevo significado ahora. Su madre era viuda, era débil, estaba abandonada, y Él,
su propio hijo, era el responsable de ese abandono. ¿Acaso Jesús estaba defendiendo a su madre? ¿Acaso todas estas pruebas eran para despertar su corazón endurecido? Miguel sintió por primera vez en años algo que había olvidado: miedo. No miedo a perder su dinero, sino miedo de estar enfrentándose a Dios mismo. Esa noche, Miguel no pudo dormir ni siquiera intentarlo. Se quedó sentado en su cama, con la cabeza entre las manos, mientras las lágrimas comenzaban a brotar por primera vez en décadas. Todas las excusas que había construido, todas las justificaciones que había creado, se derrumbaron como castillos de arena ante la marea. Vio con claridad lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, y la magnitud de su pecado lo golpeó con fuerza. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «¿qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo me he convertido?». Y en ese momento de quebranto, una voz suave pero firme le habló al corazón. Un monstruo que aún puede transformarse. Ve y honra a tu madre mientras aún tienes tiempo. La lección apenas comienza, pero el cambio depende de ti. Al día siguiente, Miguel canceló todas sus reuniones y condujo directo a la casa de su madre. Esta vez no lo hizo por obligación o por una llamada urgente, sino por una necesidad profunda que nacía de su alma quebrantada. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras del viejo edificio. Cuando llegó a la puerta, respiró profundo y tocó suavemente. Para su sorpresa, fue Emmanuel quien abrió la puerta, como si hubiera estado esperándolo. «Sabía que volverías», dijo el hombre con una sonrisa llena de compasión. «Entra, Miguel. Tu madre te está esperando, como lo ha hecho cada día de su vida». Miguel entró con pasos temblorosos. La casa estaba increíblemente limpia y ordenada, muy diferente a como la había visto la última vez. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesa, y un aroma suave a pan recién horneado llenaba el aire. Emmanuel había transformado aquel lugar de tristeza en un pequeño hogar lleno de calidez. Miguel vio a su madre durmiendo pacíficamente en su cama, con el rostro más sereno de lo que recordaba. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó Miguel con voz rota. «¿Cómo has cuidado de ella de esta manera?». Emmanuel lo miró con esos ojos profundos que parecían ver hasta el alma. «Con amor, Miguel, simplemente con amor. Eso es todo lo que se necesita». Emmanuel tomó a Miguel del brazo y lo guió hacia un pequeño cuarto que había sido su habitación de niño. Las paredes todavía tenían los pósters descoloridos de sus equipos deportivos favoritos. Sobre una cómoda vieja había una caja de zapatos llena de fotografías. Emmanuel la abrió y comenzó a sacar las imágenes una por una. La primera foto mostraba a Rosa, joven y hermosa, con Miguel bebé en brazos. Ella sonreía, a pesar del cansancio visible en su rostro. «Tenía 23 años cuando enviudó», dijo Emmanuel. «La misma edad en que tú compraste tu primer auto deportivo. Ella se quedó sin nada, pero tenía algo más valioso: un hijo que amar». Las fotos continuaban contando una historia que Miguel había olvidado o nunca había valorado realmente. Ahí estaba su madre vendiendo empanadas en la plaza bajo el sol abrasador, con Miguel niño jugando a sus pies. Otra foto la mostraba cosiendo a altas horas de la noche, con los dedos vendados por las agujas que se clavaban en su piel cansada. Una más capturaba el momento de su graduación universitaria, donde Rosa lloraba de alegría con un vestido que claramente había remendado varias veces para que luciera presentable. Miguel tomó esa foto con manos temblorosas. «Me acuerdo de ese día», susurró. «Me sentí tan orgulloso de haberlo logrado, pero nunca me detuve a pensar en todo lo que ella sacrificó para que yo llegara hasta ahí». Emmanuel colocó su mano sobre el hombro de Miguel. «Ella vendió su máquina de coser para pagar tu último semestre. ¿Lo sabías? Era su única herramienta de trabajo, su única manera de ganar dinero extra, pero prefirió quedarse sin nada para que tú tuvieras todo. Ese es el amor de una madre, Miguel. Un amor que no cuenta el costo, que no pide recompensa, que simplemente da y da hasta que no queda nada por dar». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel, lágrimas que había reprimido durante años detrás de su máscara de hombre de negocios exitoso. «¿Cómo pude olvidar todo esto? ¿Cómo me volví tan ciego y tan cruel?».
El éxito puede ser una bendición o una maldición, respondió Emmanuel. Depende de cómo lo uses. Tú permitiste que el éxito te alejara de tus raíces, que te avergonzaras de donde venías, que valoraras más la apariencia ante los demás que el amor hacia quien te dio la vida. Pero no es demasiado tarde, Miguel. Todavía puedes cambiar, todavía puedes honrar a tu madre, todavía puedes ser el hijo que ella merece. Emmanuel sacó una última foto de la caja. Era reciente, tomada probablemente hace unos días. Mostraba a Rosa en su cama, con los ojos cerrados y las manos juntas en oración. Su rostro demacrado reflejaba años de sufrimiento, pero también una paz inexplicable. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu madre?, preguntó Emmanuel. Que nunca dejó de orar por ti, ni un solo día. Incluso cuando la abandonaste, incluso cuando la olvidaste, ella rogaba a Dios que te protegiera y te bendijera. Miguel cayó de rodillas en ese pequeño cuarto, con las fotografías esparcidas a su alrededor como pedazos de su propia historia que había intentado enterrar. Los sollozos salían de lo más profundo de su ser. Años de arrogancia y egoísmo se desmoronaban en un instante de claridad devastadora. He sido un monstruo, gimió. He sido peor que un extraño. Ella me dio todo y yo le di la espalda. No merezco llamarme su hijo. No merezco su perdón. Emmanuel se arrodilló junto a él y lo abrazó como un padre abraza a un hijo pródigo. El arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia la redención, Miguel. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero ahora debes actuar. Las palabras sin acciones son vacías. Miguel se limpió las lágrimas y miró a Emmanuel con ojos nuevos. Por primera vez notó algo extraordinario. Había una luz suave que emanaba del hombre, casi imperceptible pero innegable. ¿Quién eres realmente?, preguntó Miguel con reverencia. Los vecinos dicen que desapareces sin dejar rastro. Mi madre sonríe cuando te ve como si viera un ángel. Y tus palabras tienen un poder que no es humano. Emmanuel sonrió con ternura. Soy quien necesitas que sea para aprender la lección que tu corazón necesita. Soy una respuesta a las oraciones de una madre que nunca perdió la fe. Soy la mano de Dios extendida para levantarte antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió un escalofrío sagrado recorrer su cuerpo. Jesús, susurró, sus ojos abriéndose con asombro. Tú eres el Señor. Emmanuel no confirmó ni negó, solo colocó su mano sobre la cabeza de Miguel en un gesto de bendición. En ese instante, Miguel sintió algo que nunca había experimentado, una paz tan profunda que parecía llenar cada célula de su cuerpo, un amor tan intenso que quemaba todas sus defensas, un perdón tan completo que lavaba años de culpa y vergüenza. Era como si todo su ser fuera renovado en un segundo. Las cadenas de orgullo que lo habían atado se rompieron, y por primera vez en décadas, Miguel era verdaderamente libre. Ve ahora con tu madre, dijo Emmanuel, ayudándolo a ponerse de pie. Pídele perdón, no con palabras bonitas, sino con sinceridad, y luego muéstrale con acciones que has cambiado. Llévala a tu casa, cuídala, hónrala, permite que tus hijos la conozcan y la amen. Esas serán las señales de tu transformación verdadera. Miguel asintió, todavía temblando por la experiencia. Cuando salió del cuarto hacia la habitación donde su madre dormía, se volvió para darle las gracias a Emmanuel, pero el hombre había desaparecido. Solo quedaba una luz dorada que se desvanecía lentamente en el aire y un aroma a incienso celestial que llenaba la casa. Miguel cayó de rodillas nuevamente, esta vez no de vergüenza, sino de adoración, sabiendo sin duda que había estado en presencia del Señor mismo, quien había venido a salvar no solo a su madre del abandono, sino a él del abismo de su propia perdición. Miguel se acercó a la cama de su madre con el corazón temblando. Doña Rosa había despertado y lo miraba con esos ojos cansados, pero llenos de amor incondicional. Miguel se arrodilló junto a la cama, tomó la mano arrugada de su madre y la llevó a sus labios, besándola con ternura mientras las lágrimas caían sin control. «Mamá»,
dijo con voz quebrada. Perdóname por haberte abandonado, por haberte olvidado, por no estar aquí cuando más me necesitabas. He sido el peor hijo del mundo. No merezco tu amor, no merezco tu perdón, pero te lo suplico de rodillas. He estado ciego, pero ahora veo. He estado muerto en mi egoísmo, pero ahora quiero vivir siendo el hijo que tú mereces. Las lágrimas también rodaban por las mejillas de Rosa. Con su mano temblorosa acarició el rostro de su hijo. Miguel, hijo mío, susurró con dificultad. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de orar por ti. El amor de una madre no se acaba, no se cansa, no se rinde. Te perdono, hijo, te perdono porque eso es lo que hacen las madres y porque Jesús me enseñó a perdonar como Él perdona, completamente, sin guardar rencor. Sus palabras eran como bálsamo sanador sobre las heridas del alma de Miguel. Jesús estuvo aquí, mamá, dijo Miguel con asombro. Él mismo vino a cuidarte y a enseñarme la lección que mi corazón necesitaba aprender. Vi su luz, sentí su amor y ya no soy el mismo hombre. Esa misma tarde, Miguel tomó la decisión más importante de su nueva vida. Llamó a Daniela y le dijo: prepara la habitación de huéspedes del primer piso. Mi madre viene a vivir con nosotros. No es una petición, es una declaración. Si no puedes aceptarlo, entonces tendremos que hablar sobre nuestro matrimonio, porque ya no voy a vivir ignorando mis responsabilidades sagradas. Daniela, sorprendida por la firmeza y el cambio en su esposo, aceptó. Había algo diferente en Miguel, una autoridad moral que no venía del dinero, sino de algo mucho más profundo. Algo había cambiado radicalmente en él, y ella lo sentía. Miguel contrató inmediatamente a los mejores médicos. Compró una cama hospitalaria de última tecnología, adaptó completamente la habitación con todo lo necesario para el cuidado de su madre. Pero más importante que todo el equipo médico era su presencia. Él mismo se encargaba de darle de comer, de leerle la Biblia por las noches, de contarle historias de su día. Sebastián y Sofía, sus hijos, finalmente conocieron a su abuela de verdad. Al principio estaban tímidos, pero doña Rosa los conquistó con su dulzura y sus historias. Así era tu papá cuando tenía tu edad, les contaba, y los niños descubrían un padre que nunca habían conocido. Uno humilde, uno con raíces, uno que venía de una historia de sacrificio y amor. Algo extraordinario comenzó a suceder. Con el amor de su familia alrededor, rodeada de cuidados y cariño, doña Rosa comenzó a mejorar de manera inexplicable. Los médicos no entendían cómo una mujer de su edad y condición estaba recuperándose tan rápidamente. Es un milagro, decía el doctor Torres, el neurólogo que la había declarado sin esperanza de recuperación 6 meses atrás. Según los estudios, debería estar empeorando, pero en cambio está mejorando. La inflamación cerebral ha disminuido, la movilidad está regresando parcialmente. Esto no es medicina, esto es algo más. Miguel sonreía sabiendo exactamente qué era ese algo más. Era el poder sanador del amor y la intervención directa de Jesús. 3 meses después de que Rosa llegara a la mansión de Miguel, sucedió el milagro más grande. Una mañana, mientras toda la familia desayunaba en la habitación de Rosa como hacían cada domingo, la anciana movió los dedos de su mano derecha con fuerza. Luego, lentamente, levantó el brazo que había estado paralizado por meses. Todos quedaron congelados, observando con asombro. Rosa abrió la boca y con voz clara por primera vez desde el derrame, dijo: «Gracias, Jesús. Gracias por escuchar las oraciones de esta vieja madre. Gracias por traer a mi hijo de regreso». Sebastián y Sofía gritaron de alegría. Daniela se cubrió la boca con las manos, sin poder creer lo que veía. Miguel abrazó a su madre y lloró como no lo había hecho desde niño. Los días siguientes fueron de celebración continua. Rosa seguía recuperándose milagrosamente. Comenzó a hablar más, a mover ambos brazos, incluso a sentarse con ayuda. Los médicos estaban desconcertados y fascinados.
Debería escribir un artículo sobre este caso, decía el doctor Torres. Es médicamente inexplicable, pero Miguel sabía que no había explicación médica porque no era un fenómeno médico. Era la confirmación de que cuando honras a tus padres, cuando cumples los mandamientos de Dios, Él interviene de maneras que superan toda lógica humana. Era la prueba viviente de que las promesas de Dios son reales. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero Miguel necesitaba encontrar a Emanuel una vez más. Necesitaba agradecerle, necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía. Regresó a la antigua casa de su madre en el barrio, ahora vacía pero limpia. Subió las escaleras y tocó la puerta de doña Carmen. El hombre que cuidaba de mi madre, Emanuel, sabe dónde puedo encontrarlo. Carmen lo miró con una sonrisa sabia. Hijo, ese hombre nunca existió en el sentido que tú piensas. Yo nunca lo vi entrar ni salir por la puerta. Solo veía luz bajo la puerta de tu madre y escuchaba una voz consoladora. Cuando tú llegabas, él aparecía, pero nadie más en el edificio lo vio jamás. Era una visitación divina, Miguel. Jesús mismo vino a cuidar de tu madre porque las oraciones de los justos tienen poder. Miguel salió del edificio y caminó hasta la plaza donde su madre había vendido empanadas por años. Se sentó en una banca y miró al cielo. Gracias, Señor, dijo en voz alta, sin importarle quién lo escuchara. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por amarme lo suficiente como para disciplinarme. Gracias por darme una segunda oportunidad con mi madre. Prometo honrarla todos los días que me quedan de vida. Y prometo enseñar a mis hijos lo que tú me enseñaste, que el éxito sin amor no es nada, que la familia es más importante que el dinero y que honrar a los padres es un mandamiento que trae bendición. En ese momento, sintió una brisa cálida acariciar su rostro y en su corazón resonó una voz familiar. Bien hecho, hijo mío. Ahora ve y vive lo que has aprendido. Y cuando tu madre parta de este mundo, que sea con la alegría de haber visto a su hijo transformado. Esa será su corona en el cielo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te pido que hagas 3 cosas. Primero, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias reales de fe y transformación que pueden cambiar tu vida. Estamos cerca de alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para continuar este ministerio. Y tercero, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez Dios use tu compartir para salvar una relación entre un hijo y sus padres antes de que sea demasiado tarde. Y no olvides decirme de qué ciudad nos estás viendo para crear una hermosa comunidad de fe que se extiende por todo el mundo. Recuerda siempre, nunca subestimes el poder de las oraciones de una madre, porque esas oraciones mueven el cielo y traen la intervención divina a la tierra. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesús llene tu hogar y que siempre honres a quienes te dieron la vida. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te guarde.